Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Unidos y fuertes, luchamos por nuestro sueño, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos. Vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta sub-30. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en el Eje de la Data, el programa que le pasa el peine fino a las encuestas. Hoy tenemos un gran invitado. Ahora lo vamos a presentar cuando esté al aire. Si querés podés llamarlo, Martín. Vamos a hablar en la primera media hora un reportaje con este encuestador que es un clásico. Y después seguramente va a dejar mucho por analizar. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Martín, vos? Sí, contrariado con el fútbol Pues, y desviando la atención de las prioridades con pero el fútbol, no sabés ¿no? lo Que bien para lo que... Yo estoy desde hace un tiempo en la perspectiva de decir qué bien que estamos hoy, y cuando pase un tiempo vamos a decir qué bien que estábamos y no nos dábamos éramos cuenta. tan felices, pero eso sí. puede ser algo muy útil, inclusive para aplicarlo Sí. para la Argentina, ¿no? Bien, estamos con Hugo Aimé, que es un encuestador de larga trayectoria, un clásico. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Nos escuchás? Bien, César. Sí, Bien. perfecto. Bueno, Hugo, además de presentar siempre números muy solventes, corta de un plumazo cualquier optimismo no fundado. Así como también puede cortar cualquier desviación hacia el pesimismo, porque Hugo, si hay algo que no es complaciente. Yo lo respeto muchísimo. Gran analista, gran. Y de carácter particular. ¿Te hacemos justicia en esta presentación? Bueno, no sé. No, es un gran Yo profesional. lo que digo es que el consultor tiene que ser objetivo. Y sí. O sea, que no tiene que ser ideológico, simplemente. Uh-huh. Claro, los datos son datos. Hugo, gracias por estar con el Eje de la Data. Empezamos por algo que vos marcaste con mucha anticipación como un problema que iba a crecer, que era la cuestión inflación. Lo marcaste muy al comienzo de la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Incluso planteaste una vez un escenario dicotómico que tensionaba un poco la tradición peronista, porque hay una propensión a comprender el Estado como un constructor de lazos más igualitarios. Entonces vos hiciste una pregunta dicotómica, recuerdo que decía, ¿qué prefieren? ¿Un aumento de ingresos o una reducción de la inflación? Y marcabas claramente que la gente decía, bájenme los precios. ¿Cuánto de eso que viste muy de entrada ves ahora como la nave más dañina, ¿no? en la opinión sobre la gestión? Es
uno de los aspectos. O sea, vos tenés un tema que se llama inflación, tenés un tema que se llama pobreza, que van juntos, ¿no? Pobreza e inflación. Y yo creo que yo lo diría así. Milei planteó una batalla cultural. Y creo que la batalla cultural que da el peronismo no es la batalla cultural de la doctrina peronista, es una batalla cultural estatista. Y el peronismo no es estatista. Y entonces lo que vos tenés hoy es una población que te está pidiendo un Estado eficiente. Vos estás diciendo que y eso hay que entenderlo con mucha claridad, porque es muy interesante el votante Milei. ¿Qué te dice? Yo quiero ir al hospital público, pero ¿sabes qué pasa? El hospital público me atiende muy mal. Entonces el voucher, por ejemplo, lo que haría es que los médicos se dejen de holgazanear, así lo dicen, no lo diga yo, y entonces trabajarían. ¿Puedo decir que lo que hay es una demanda de que las cosas funcionen, no que las cosas no funcionen. Entonces, y también es cierto, digamos, de que hay una demanda de que no solo sea Estado, sino de desarrollo de lo privado. Entonces, todo eso está mezclado, pero si volvemos al punto de la inflación, es que la inflación hace la distribución del ingreso. O sea, si hay inflación, siempre el incremento salarial va a estar debajo, va a estar por detrás del proceso inflacionario. Siempre corre por atrás. Entonces se plantea una especie de falsa dicotomía, porque o sea, vos incrementás los salarios, el salario va a costo, ¿no es cierto? Va a costo, ¿y qué pasa? Va a inflación inmediatamente. Es un tema complejo. Personalmente, cuando Néstor Kirchner planteó un poquito de inflación no le hace mal a nadie, que fue en el 2005, tengo idea, ¿no? Sí. Yo dije, empezamos mal. Y en realidad, porque antes la inflación era realmente muy baja, ¿no? Pero el problema inflacionario hay que pensar la memoria inflacionaria de Argentina. Porque el fracaso del plan de convertibilidad, obviamente, fue un enamoramiento de la convertibilidad y de abrir las importaciones, ¿no? Y un gran endeudamiento. Ahora, claro, obviamente, pero lo que pasa es que no le sacas de la cabeza a nadie que es mejor que no haya inflación a que la haya. Claro. O por ejemplo, cuando vos decís este cambio cultural, que es muy ideológico también, ¿no? Vos decís, por ejemplo, entonces que un trabajador informal no quiere formalizarse, sino que incluso prodiga esa modalidad de vínculo débil con el empleador como para todos los trabajadores. No es que aspira a ser el trabajador formal, sino que quiere que todos sean libres, como se autoinvisten muchos. ¿Te parece que está...? Porque eso puede marcar que el discurso... Yo dije eso, no recuerdo haber dicho. No. Te pregunto porque sabés que estaba revisando los perfiles de los votantes, estábamos con Martín revisando cómo eran los perfiles de cada uno de los votantes tipo, y por lo menos más del 35% de los trabajadores informales estarían identificándose con Milei, mientras que casi un 45% de los formales, en cambio, se identifican más con Unión por la Patria. Sí, bueno, te lo voy a plantear en estos términos. La diferencia entre la ira y el miedo es muy sutil, ¿no? El miedo, cuando vos tenés miedo, es porque tenés miedo de perder algo. Entonces te volvés conservador. ¿Qué querés decir? Conservador, querés mantener las cosas que tenés.
Ahora, cuando vos no tenés nada, tenés una bronca bárbara y no tenés nada para perder, ¿qué miedo vas a tener de que Milei sea presidente? Nada, si no tenés nada. ¿Y no te parece que es relativo ese nada? Está reducido a eso mismo, a estos, así, en términos simples, está muy reducido a eso. O sea, el que tiene, por eso digamos, el trabajador que tiene un vínculo con el sistema va a tender a votar a Unión por la Patria, los pobres, ¿no? Y la clase media baja. Y el que no tiene un vínculo con el sistema va a tender a votar a Milei, porque siente que no van a perder. Claro. Hugo, te hago una pregunta. Bueno, viste vos que la campaña de Massa en estas últimas horas, ¿no? Como giró alrededor y que con lo cual logró instalarse y dominar algo de la agenda pública, giró alrededor de una batería de medidas tangibles, ¿no? De impacto real en la vida cotidiana, como la eliminación de ganancias, la devolución del IVA, como ejemplos de algo de impacto masivo, ¿no? Sí. ¿Cuánto podría pescar, digamos, ese posicionamiento o este copamiento, si se quiere, que tuvo en estas últimas horas la campaña de Massa? ¿Cuánto podría pescar fuera de los electores que no lo votaron, digo? O sea, obviemos a los que ya lo votaron, porque inclusive hay múltiples sondeos de opinión que muestran que la retención del electorado de Unión por la Patria es muy alta. Ahora, con eso no alcanza. Entonces, estas medidas que se anunciaron recientemente, ¿cuánto podrían pescar fuera del electorado que ya lo votó, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta este comentario que vos estás haciendo de que parte del electorado de Milei siente que, bueno, que no tiene nada, no tiene miedo a perder nada porque ya nada tiene. Entonces, ¿cuánto de estas medidas, digamos, van sobre ese lugar, ¿no? Porque nuestra inquietud es como que son medidas que de alguna manera le hablan siempre a un mismo sector y que es... Exacto. Que es el que está dentro del sistema. Claro. Bueno, puede ser, me parece que puede afirmar un voto propio y podría ser que muchos que no fueron a votar voten. Sobre todo el impacto sobre los que no fueron a votar. Sobre los que no fueron a votar, y también podría generar algún impacto sobre aquellos que votaron. Los dudosos, a ver, hay un sector de dudosos que votó Milei a ver qué pasa, y que hoy podría ser convencido, ¿no? Igualmente yo tiendo a creer que la campaña tiene que ser provincial y no nacional, y que la campaña del peronismo tiene que mostrarle a cada uno de los ciudadanos qué es lo que perdería si gana Milei. Porque las medidas que está haciendo Massa son medidas que van detrás del proceso inflacionario, de la devaluación, digamos. Entonces, llegan tarde siempre, ¿no? Como... Por eso llegan tarde, pero bueno, o sea, me parece que reafirma el 30 de los votos y podría ganar algunos votitos más de gente que no fue a votar o votó en forma dudosa. Ayudaría a eso, ¿no? ¿Cómo crees que van a comportarse las personas que no fueron a votar? ¿Que van a repetir ese no ir o que van a aumentar la participación? No, yo creo que hay 3 o 4 millones de personas más que van a ir a votar. Sí. Digamos, haciendo la estadística histórica, más o menos un 80 por ir a votar, más o menos 3,5, 4. Que puede ir a votar. Eso en las encuestas uno lo ve dividido, digamos. Claro. Está partido un poco. Es un poco misterioso. ¿Y cómo proyectar la decisión de esos también? Ahora tenés un voto reciente para ponderar, ¿no? Pero no es sencillo. Sí, pero lo que pasa es que ese voto reciente, por más que lo ponderes, siempre hay gente que no quiere contestar encuestas, gente que es renuente.
¿Sabés, Hugo, que sobre eso acá nosotros conversamos bastante? Teníamos dos hipótesis, ¿no? Porque la verdad es que casi ningún estudio lo ponía a Milei primero, pero sobre todo en el salto ese de 20 y pico a 30, ¿no? Salvo algunos como muy próximos a la fecha de la elección. Entonces lo que nosotros nos preguntábamos es, y nos gustaría saber cómo lo ves vos, ¿no? Acá que hubo un sprint final de gente que se decidió último momento así, o en realidad era una mayoría más consolidada y se trata como de un bolsón de no contestadores de encuestas, o esquivaron la pregunta, fueron indetectables para los instrumentos, o fue un sprint final. ¿Cómo lo ves? A ver, abril, mayo y junio yo lo tenía arriba de los 30 puntos a mí. Estuve siempre arriba de los 30, se me fue en julio, pleno proceso de las campañas. Lo que me hace, o sea, para mí no es un voto que apareció, estaba, claro. Estaba. Sí. Es posible que era un voto que iba y venía, y que sobre la última semana, con todo el desastre que fue el asesinato de la chiquita, más 2 o 3 sucesos parecidos, finalmente se haya potenciado. Pero no es un voto que apareció en la última semana. Uh-huh. No, yo he llegado a tenerlo en 35, 36 puntos a mi ley. Uh-huh. Y todos me decían, vos estás loco. Claro. Porque, bueno, ¿qué querés? Me da eso. ¿Y eso te lo decía la política o te lo decían los colegas? Claro. No. Los colegas. Los colegas, claro. Confirmás que la interconsulta es tremenda. Sí. Y aparece el fantasma del pronóstico promedio, claro. No, yo tengo que aceptar que yo me equivoqué en la hipótesis, porque yo pensaba, a ver, el votante de Milei es un votante joven, 50% de los jóvenes nos decían que iban a votar a Milei, y pobre. Uh-huh. ¿Pobre o de clase media baja? Porque esa es otra discusión. Pobre. Uh-huh. No, clase media baja y pobre además. Uh-huh. Las dos, están los dos sectores. C3 de 1. No sé, yo lo llamo pobre por ingreso. Pobre por ingreso, 30, sí. Hay 30, yo digo, pobre para mí es el que es el 30-32% de las familias que marca el ingreso, en la línea de la pobreza. Y después tengan la clase media baja. Uh-huh. Sí, después están aquellos que superan la línea, pero que la superan, no sé, por un 25%, entonces puede estar transitoriamente durante el mes en situaciones de pobreza, porque la superan exiguamente. Digamos. ¿Yo qué pensaba? Yo pensaba que todos esos jóvenes que decían que iban a ir a votar, una parte no iba a ir a votar. Y me pasaba lo mismo con los pobres, porque eran los que menos interesados se mostraban en ir a votar. O sea, yo me equivoco en mi hipótesis de trabajo, pero yo lo tenía elevado. Y es cierto que el último mes se me va. Se me va, pero quiero decir, era un voto que estaba expresado claramente. Entonces, ahora puede ser que en medio de las campañas, en medio de los ataques, vuelva a desaparecer y vuelva a aparecer nuevamente. Y sí, puede pasar tranquilamente. Uh-huh. Puede pasar tranquilamente. Y ese voto ahora vuelve a estar, digamos, presente. Para mí vuelve a estar y ha crecido. Por eso digo, eso es algo que no sé cuánto. No, claro, porque acá muchas veces conversábamos con Martín, digamos, ¿no? Es difícil pensar que un electorado que votó una opción ganadora ahora se retire de esa opción. O sea, puede eventualmente bajar el porcentaje si todo lo que se incorpora no lo vota, pero es muy difícil que quien lo acompañó... No, claro, debería incorporarse mucho. Yo no tengo relatos de gente que diga lo voté... Y ahora no lo voy a votar. Y ahora no lo voy a votar. No tengo ese relato, así cosas cualitativas que he hecho, no lo veo. No veo eso. No veo, es decir, uno ve cosas raras, gente que votó en la Voice y por ejemplo vota Patricia, sí. La gente que no, pero esa es la gente que no quería que gane Massa, por ejemplo. Entonces,
uno dice es loco, pero tenía sus razones. Pero digamos, gente que votó Milei y ahora no sé si lo voto, no encontré. Creo que hay una ola, digamos, además, de gente que dice, puede ser. Que esa ola es la que puede ir y venir, ¿no? De gente que diga, lo voto, no lo voto, me hacen dudar, no me hacen dudar. Y en puntos, sí, ¿cuánto es eso, Hugo? Perdón la interrupción. En puntos, el peso específico de eso, ¿lo podés dimensionar? Sí. No sé, hay colegas que tienen mucho, yo lo último que tengo no es mucho, yo tengo 4 o 5 puntos más. Hay colegas que tienen más, hay colegas que tienen menos, hay quienes dicen que subió, no sé. La verdad que me costaría. Hace un mes uno podría dudar si había segunda vuelta. Se ha planteado esta historia, si hay segunda vuelta, no hay segunda vuelta. Yo creo que hay segunda vuelta, pero quiero decir, hay colegas que han tenido arriba de los 40 puntos. Claro. No es mi caso. Sí. Claro. Vos sabés que con Martín, antes de las elecciones, ¿no? Antes de las PASO, habíamos hecho una revisión de 20 encuestas. ¿Eh? Sí, más o menos. Y prácticamente las 20 encuestas, más allá de si estaba Milei primero, si la zona de empate técnico entre Bullrich y Massa, bueno, entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, pero más allá de eso, prácticamente la totalidad de las encuestas o de los sondeos aseguraban de que iba a haber un balotaje. Y hoy, entonces la pregunta es, hoy eso no está, hay más fisura en ese escenario, digamos. Hay algunos que lo tienen con y otros sin. La duda surgió, a mí me da la sensación, tendría que caerse mucho, Bullrich. Que cambiemos Bullrich para que suba mucho Milei, y además no tendría que subir nada Massa. Claro. No veo que esté sucediendo. Yo veo Massa que está creciendo un poquito, no la veo tan destruida a Cambiemos, y creo que hay elementos nuevos en la campaña. Creo que la participación de la Iglesia en la campaña puede ser importante. Creo que la participación de Melconian puede ayudar un poco a Patricia. Entonces creo que pueden ser elementos que frenen un poquito. Claro, es interesante eso último que marcás, porque viste que hay muchos que, así como algunos marcan de que Melconian puede ayudar a Patricia, hay muchos otros también que marcan que de alguna manera la perjudica, en el sentido de que termina desdibujándola mucho, porque sobre todo en una campaña donde Milei es economista, Massa es el ministro de Economía, una campaña que está tan cruzada por el tema de la economía, la presencia de Melconian o una presencia tan importante de Melconian la puede desdibujar. ¿Vos qué opinás sobre eso? No, desdibuja. Lo que pasa es que me parece que le permite Cambiemos, es decir, tenemos una propuesta económica de cambio, digamos, porque Patricia la verdad que es muy floja, floja en sus, digamos, propuestas en ese sentido. Entonces, no, lo digo desde ahí, digamos, de que podemos ser un equipo, de que es posible, y entonces gente, digamos, que pueda estar en la duda y le tenga miedo a Milei pueda votar pueda decidirse por Patricia, eso puede pasar. Creo que el otro factor es Macri, ¿no? O sea, cualquier duda que genere Macri respecto a que está apoyando a Milei también le genera un puente, digamos, hacia Milei, ¿no? Y hay dos factores que la complican un poco a Bullrich, ¿no? Más allá de que también Macri haya definido que la apoya, ¿no? Pero tendría que ser más claro. Sí. También es cierto que la propuesta económica era la misma dentro de Juntos por el Cambio, difería quien la conducía, y es como un poco alrededor de una economía que la gente parece no haber olvidado. En cambio, si Milei genera en ese desparpajo la idea de que el recorte es únicamente para lo que llama casta, es más fácil. Lo que pasa es que también ocurre algo, queríamos preguntarte cómo lo ves vos, ¿no? Hay como un recorte muy subjetivo de la peligrosidad y de la improbabilidad en torno de Milei. Como si la gente dijera,
esto es disparatado, pero me gusta, esto lo va a hacer. Esto es disparatado y no me gusta, no, con esto no se va a animar. ¿Hay como ese recorte del Milei que vota cada uno de lo que los vota? ¿O vos o lo ves más doctrinario a ese votante? ¿Lo ves más convencido con un núcleo? Yo lo que veo es, esto es contra la casta, es un cansancio con la dirigencia política, una frustración frente a las cosas que no se resolvieron. Entonces finalmente todos dicen, bueno, esto lo va a hacer, esto no lo va a hacer. Es a Piacere, digamos. Claro, es un candidato sui generis, cada uno. Una interpretación, ¿no? Claro. Es como cada uno se arma el candidato que quiere en la cabeza. Es un voto plenamente emotivo el de Milei, ¿no? Entonces en la emotividad todo es justificable. Yo ayer estaba viendo un programa de televisión en un noticiero, entonces estaban en la estación del tren, entonces decían, vamos a votar a Milei, sí, y vos crees que tenés que seguir la escuela pública, sí, y el hospital público, sí, y entonces ¿por qué votas Milei? Porque sí. Claro, Milei, no hay conexión. Porque no van a destruir ni la escuela pública ni el hospital público, no, o sea, no es un tema de racionalidad. En ese marco, ¿no? ¿Son efectivas las campañas del miedo? Yo creo que son efectivas si la gente puede ver a dónde te va a complicar la vida Milei. Tiene que ser muy concreto, ¿no? A ver, señora, mire, usted lleva al chico a la guardería para ir a trabajar, no va a tener mala guardería. O sea, eso es concreto, hay que mostrarlo, ¿no? Sí, claro. Así, tonto. Ahora, defendamos la soberanía nacional, nos quedamos sin moneda, bueno, eso. Está claro, Hugo. ¿Qué dinámica política te imaginás vos para el futuro? ¿En qué sentido? Y no te quiero comprometer diciendo cómo ves la Argentina en los próximos 4 años, porque te obligaría a decir quién pensás que va a ganar. Pero ¿cómo ves la reconfiguración de antagonismos, por ejemplo, ¿no? Grieta, ¿cómo ves eso? ¿Por dónde va a pasar la conflictividad? Es difícil decirlo desde el punto de vista... A ver, yo creo que el peronismo se va a reconfigurar. Y Cambiemos se va a reconfigurar, todo se va a reconfigurar si gana Milei. Porque acá hay un cuestionamiento, digamos, el peronismo yo diría, hay un sector del peronismo que acepta la hegemonía kirchnerista por Cristina. Si eso falla, va a ser discutido, sobre todo en el interior. Por eso hay que ver cómo le va a Cristina y a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que igual la discusión se va a dar, porque está dada la discusión sobre el rol del Estado. Y también en Cambiemos se va a dar la discusión. Yo creo que va a haber una discusión de todo. Todo va a ser discutido. Va a entrar en discusión, porque todos se van a echar la culpa de lo que fracasaron. Viste que al final cerraste con el Fondo Monetario y perdiste, no tenías que haber cerrado. No, por ejemplo, eso a Massa le va a pasar eso seguro. Hugo, sabemos que estabas con la agenda muy muy apretada y te súper agradecemos la entrevista con Caput en el Eje de la Data. Muchas gracias, Hugo. No, bueno, gracias a ustedes. Gran abrazo, Hugo. Un gran abrazo. Chau. Loza decía algo. Vamos a escuchar una canción de Virus que, además de que remonta a otra época, tiene cierta belleza melancólica. Riéndote sola, ya no estás burlándote más. Vuelves a mí y siento otro gozo, otro más. ¿Y cuántos van? Soy tan feliz que la
la dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma. Cambio el canal y veo Nato, chocolate, jabón de lavar. La mujer me muestra sus dientes, transmitiendo su amor, me hace feliz. Y la dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma. Otro más, ¿y cuántos van? Soy tan feliz que la dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma. Ya no estás riéndote sola. Ya no estás burlándote más. Ya no estás riéndote sola. Ya no estás burlándote más. Ya no estás riéndote sola. Ya no estás burlándote más. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Lunes a las 8 de la noche. En Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. El eje de la data.
Desarmamos números para ver qué realidad nos arman. Bueno, pasó Hugo Aime, hicimos una entrevista por varios temas, ¿no, Martín? Sí, pasó Hugo Aime y dejó una estela, una estela de cosas. Es un clásico. Sí. Me pareció muy interesante porque no es común entre consultores admitir esto está dentro del margen de lo que siempre puede pasar. Uno esto no es una y además robótica. Y no es técnico lo que dijo. No es una cuestión ni de ponderación, ni de cantidad de casos, ni de margen de error, es de otro tipo. Claro, cuando dijo Hugo dijo con mucha anticipación vi que Milei estaba en el orden de la cantidad de votos que terminó sacando. Sí, de hecho dijo que lo tuvo arriba de 30 en abril, mayo y junio. Lo cual conviene tener en cuenta cuando se hacen proyecciones ahora, digamos, y ¿no? Que son bastante que se moderadas. le fue largo en julio, pero que él ya lo había tenido en abril, mayo y junio. Exacto. Y desestimó por completo la idea de un sprint final, la idea de un voto que no se veía, que no estaba o que no contestaba encuestas. Pero quiero decir, Martín, que él, viendo eso, no consideró que fuera a darse en esa misma manera, a pesar de esos indicadores, por la composición pesadamente juvenil que tenía ese voto, donde 1 de cada 2 votaba por Milei. Dijo, dicen esto... Joven y pobre, dijo. Pero no van a ir a votar. Y fueron, digamos. Claro. ¿No? Y fueron. Pero él hace muy loable, ¿no? Hizo un reconocimiento de que, lo dijo con todas las letras, dijo, yo me equivoqué con mi hipótesis, que es esta que marcas vos. Su hipótesis era, y también es bueno, digamos, para que la audiencia lo escuche, ¿no? Como lo que él llama como un error en su hipótesis, tampoco sale de un repollo. Él hace esa estimación de que por el perfil sociodemográfico de quienes apoyaban mayoritariamente a Milei, él intuía, pero por comportamientos anteriores, era razonable. No es una cuestión de sesgo, claro, no es una cuestión ni de sesgo, es como habitualmente este perfil sociodemográfico tiende a participar menos de las elecciones. Entonces, no creo que toda esta masa vaya a votar, con lo cual, si no va a votar toda esa masa, no va a alcanzar ese valor. Bueno, lo que sucedió es que ese segmento sí fue a votar. Y entonces, bueno, ahí... Por eso digo que en todo caso, lo que él llama como... Lo que él dijo como que había sido un error de su hipótesis, fue un error de tipo analítico. No tiene que ver con lo operativo de la encuesta. O sea, él en sus encuestas, y a nosotros nos consta, porque nosotros vimos muchas encuestas de él. Él era uno de los pocos que había que lo tenía alrededor de ese valor. Obviamente después se fue largo, después se fue más largo de lo que se presentaba en la encuesta. Lo que pasa es que ahora sabemos, porque él lo contó al aire, que él lo tenía un poco más alto, pero aplicó una hipótesis que también es un factor de ponderación y de corrección, de decir, no van a ir a votar todos esto, entonces no puede darse esto. Me gusta que un encuestador, así que con tanta experiencia, tenga la humildad de reconocer esto, en lugar de entrar en la actitud que tienen otros colegas que se ponen muy a la defensiva cuando uno analiza contrastando proyecciones y resultados, ¿no? Como si uno de golpe afectara. Fíjate inclusive que él no mencionó, y teniendo la posibilidad arriba de la mesa, en ningún momento habló ni de margen de error, no hizo falta. Otra cosa que me parece relevante, lo que decía Hugo Aime en el reportaje que vimos recién, que escuchamos recién, es el momento en el que las personas deciden el voto. No es sobre el final, son una minoría, le parece a él, decide sobre la hora, digamos, ¿no? Ahí ya bloques de voto consolidado. Bueno, inclusive, Martín, en eso hubo inmediatamente, creo que durante la primera semana post paso ya había aparecido un sondeo de opinión también, que mostró que la mayoría, creo que el 9 de cada 10 habían definido el voto mucho antes. Solo, hagámoslo al revés, 1 de cada 10 había definido el voto en la última semana.
O sea que la gran mayoría tenía decidido el voto hace un tiempo largo. Sí. Y en todo caso lo que puede haber pasado, volvemos a repetirlo porque lo hablamos muchas veces, en algunos casos puede haber habido una dificultad para detectarlo, en otros casos, como dijo Hugo hace un rato, puede haber habido un error analítico, decir, bueno, ¿cómo se va a comportar el electorado? Porque lo primero que tiene que pasar para que la intención de voto se sustancie es que la gente vaya a votar. O sea, el primer paso es, vos vas a ir a votar, 1. 2, si vas a ir, ¿cuán seguro estás de que vas a ir a votar? Porque inclusive después de quienes en las encuestas dicen que están muy seguros, bastante seguros, digo, lo hemos hablado acá, a veces se hacen ejercicios en los cuales se les plantea a los entrevistados distintos escenarios en los cuales, por ejemplo, si te invitan a comer un asado a un campo y a pasar el día a 500 kilómetros, vos qué haces, bueno, hay gente que te dice que va a ir a votar y que te dice que está muy seguro, que cuando le preguntás, y si el día anterior, el sábado, antes de votar, unos amigos te invitan a ir a comer un asado y a jugar un partido de fútbol en un campo, no, me voy a comer un asado y me voy a jugar un partido de fútbol con los amigos. Entonces, toda esa seguridad y esa intención de ir a votar se diluye ante determinadas circunstancias. Bueno, ojalá que la gente que va a pasear a campos lo cuento como ejemplo porque para inclusive figurar a veces lo difícil que es medir, claro, bueno, como decía Lilita, ¿no? Claro, el voto esquí en las PASO de 2019, digamos. Bueno, me dejó bastante preocupado algo que siempre vamos sobre eso acá, que es hay una discusión muy centrada en el papel del Estado, y no es lo que me preocupa marcó lo de la eficiencia. Pero Martín, si no fuera porque cuando se discute sobre ese tipo de derechos, de acceso a derechos y de prestaciones, en paralelo no se discuten las coacciones de las que somos víctimas del mercado, no del Estado. Hay como una esfera de criticabilidad orientada hacia las instituciones públicas y completamente misericordia, digamos, con las grandes corporaciones también, ¿no? Que modelan tu día a día en algunas cosas con mayor fuerza incluso que el propio Estado. Pero sí, es una cuestión que está en... Sobre esto también me parece interesante lo que decía Hugo. Me parece que está reconfigurado lo que significa campaña del miedo, sino pedagogía de advertencia, podemos decir. Claro. Cierta pedagogía prudencial, que lo dijo, sí. No te gusta la calidad de prestación de la guardería, ¿no? Usó ese ejemplo, creo, una guardería. Pero una cosa... Si la guardería no está o vale 100.000 pesos por mes, no va a estar para vos. Hugo dijo algo interesante en relación a este tema, que esa pedagogía tiene que ser absolutamente tangible y no puede ser de tipo ni abstracta ni conceptual. Él dijo, dio como ejemplo, yo te tengo que decir a vos, mira, vos mandás tu hijo a la guardería, bueno, no va a estar más, así que anda pensando qué vas a hacer en esas horas que no lo tenés en la guardería y quién te lo va a cuidar. O sea, lo digo porque sin mencionarlo, si querés, algunas campañas, ¿sí? O algunos conceptos de las campañas rozan a veces esa abstracción que no es decodificada de la manera que tiene que ser decodificada para que entiendas las consecuencias de que suceda la victoria de un candidato o de otro, ¿no? Digo, lo que a veces parece de sentido común no lo es suficiente, ¿no? Evidentemente, sí, lo digo porque, la cultura política la de la dirigencia, derecho al futuro es en un lugar roza cierta abstracción. Sí, pero fíjate que le fue mejor que a otros que capaz se creían más concretos. Pero hubo algo interesante también en ese punto, que es la suerte final se va a definir más en las campañas locales que en lo nacional. Entonces puede existir cierta convivencia de que cosas que funcionan a nivel nacional no funcionan a nivel local, o cosas que funcionan a nivel local no funcionan a nivel nacional. Eso es que no lo tengo muy nivel nacional, claro, digamos, lo que de algún modo creo haber entendido que dijo Hugo,
es cuidado que si se va a encarar una campaña del miedo, no puede ser con ningún tipo de abstracción. Capaz que abstracciones funcionan en lo local. Y que miedo sin medidas... Claro, el miedo tiene que ser algo concreto, ¿no? Sí, yo no lo voy a llamar miedo, bueno, porque evidentemente no se le capaz puede que llamar es un reduccionismo. Claro, pero es esta cuestión de, bueno, a ver, pero bajemos al concreto, ¿no? Esta ilusión, esta emotividad. Yo no me la agarro con el votante, por supuesto, no tengo esa tentación elitista. Lo que tampoco hago, no me siento tampoco éticamente obligado a hacer, es ser indulgente. También. Sí, condescendiente tampoco. Porque la verdad es que cuando vos decís, mira, la verdad no tengo idea lo que va a hacer tal o cual, pero no me importa, o que explote todo, como una cosa que hace entrar en contradicción hasta la propia biografía de esa persona. Porque vos tenés personas a veces que son buenas personas, que explote todo, son buenas personas, pero con algunas cosas que sostienen de manera liviana, le van a hacer un mal a la gente que vive al lado. A ese vecino que lo saluda todos los días. Se van a hacer un mal. Sí, pero además se lo van a hacer a otro. Porque, en definitiva, si fuera exclusivamente su suerte individual... No, pero no lo es. No, es una suerte colectiva, porque presidente de la democracia es codecidir. Es una decisión que toman entre todos, para todos y todas. Entonces, esa buena persona genera daños. Tiene consecuencias. Las decisiones, por ejemplo, que a nivel del gobierno no se toman a tiempo, también generaron consecuencias. Entonces no inocentizo nada y siempre pienso que es mayor la responsabilidad de quien tiene el monopolio de la decisión sobre distintos asuntos que cualquier ciudadano particular, digamos, ¿no? Pero hay un deterioro del nivel, porque esto hace a la forma en la que lee la realidad. Creo que hay un deterioro en el nivel de la clase política que también tiene un correlato en un deterioro de cultura política de la sociedad en general. Y que eso facilita ciertos discursos que en definitiva van siempre hacia lo mismo, que es la reducción. Ahora ya pasamos de la del discurso estatal a actitudes y hechos, porque ya esto no es una cuestión discursiva. Acá ha habido una elección y alguien ha ganado o ha obtenido, ¿no?, el primer resultado y todo indica, de hecho, no por lo que le haya dicho Hugo, no hay ninguna encuesta que no lo ubique a Milei en el balotaje. O sea, es el único que hoy tiene comprado el boleto para el balotaje, ¿no? Entonces digo, no es solamente una cuestión discursiva. Tiene efectos. Sí, y dijo también Hugo Aymen en el reportaje que no es libre de especulación, digamos, ¿no? Analítica, si hay o si no hay balotaje, por ejemplo. Digo, para tener conciencia en la situación en la que estamos, digamos, ¿no? Porque después viene los sorprendidos, digo, no, cuidado que no es un hecho que hay balotaje, ¿eh? No. Y nosotros le preguntamos y lo marcamos en el medio de la entrevista que fue antes de las PASO. Nosotros nos habíamos tomado el trabajo de revisar 20 sondeos electorales del último mes, en los cuales los 20 decían que sí o sí iba a haber balotaje. Hoy no tenemos 20 porque todavía no ha habido 20 a un mes de la elección, pero hay la mayoría de los sondeos, pero no la totalidad. La mayoría dicen que va a haber balotaje, pero no la totalidad. Quiere decir de que ahí hay algo que, digo, no es algo que está asegurado. No está terminado ese partido, digo, ¿no? O sea, podría no haber balotaje, a eso voy. Hoy las mayores posibilidades es que haya, pero digo, en las PASO no había ninguna posibilidad de que no hubiera balotaje. Entonces quiere decir que algo ha sucedido. Yo lo que espero es que tomemos nota. A veces eso que se llama ética de la responsabilidad es una forma de disfrazar una pura claudicación, y que cuando estás transitoriamente en el gobierno, creo que hay que dar todo para transformar la realidad siempre en favor de los menos beneficiados, ¿no? Porque en el fondo es la única defensa que tenés. No son las señales para el mercado, no son esos números.
a la hora en que las papas queman de verdad, lo que ¿Quién te te va a mantiene o lo que te... es el pueblo. La gente Se a la que apunan. beneficiaste con tus Gente políticas. que lleva demasiado tiempo en una alfombra, le agarra un apunamiento de despacho y se desliga de eso, ¿no? Eso, vos sabés que me genera ciertos deseos. ¿Ya llegaron los deseos? Sí, tengo deseos. Llegaron los deseos, Loza. Tengo deseos, Loza. Tengo deseos. ¿Sabes qué le deseo a la gente que piensa que su situación personal no tiene nada que ver con lo colectivo y que lo colectivo no lo va a afectar en nada en lo personal? Yo tengo deseos también para los que se estaban mandando los trajes, los trajes, la vestimenta. Están imprimiendo tarjetas personales. Claro, mandándola a la sastrería y a la tintorería, y hoy no van a entrar, no estarían entrando al balotaje. Mandaban los trajes para el reparto de ministerios y hoy no están entrando al balotaje. Bueno, ¿qué le decimos a esa gente, Martín? Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas.